Hechos 10 estábamos hablando de que Pedro había ido a donde el centurión, y pues aquí ellos eran gentiles, ellos no eran judíos, y empezaron a hablar lenguas, pues, y recibieron al Espíritu Santo. Una de las cosas que me pareció y que me voló la cabeza fue el hecho de que Cornelio el centurión y las personas y su familia, los que estaban en su casa, ellos no eran judíos y no habían sido bautizados en agua, pero recibieron al Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué indica? ¿Y cuál fue la visión de Pedro? Prácticamente es que cualquier persona que Dios decida de a ti te elijo para que recibas al Espíritu Santo, Dios lo dice y así es como se va a hacer, así es como se va a realizar. Entonces esas son unas cosas bien bonitas que me parece como para tenerlo y para subrayarlo, y es el hecho de que a veces, como nosotros creemos en Dios y lo seguimos y demás, hay veces que nosotros decimos como que recibimos nosotros y los demás no. Pero acá es súper bonito porque en ningún momento Dios empieza a colocar como a alguien, los cristianos, los no cristianos, no. Acá toda persona que cree en Dios, pero no significa que tenga que ser cristiano, puede ser bautizado en Espíritu Santo. Y esto para mí fue como que, ¡wow! ¿Qué está pasando? Entonces, pues me parece muy bonito, me parece muy chévere esto que me voló un poco la cabeza y me pareció a mí súper genial, súper lindo para tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas es que según la visión que tuvo Pedro de que la sábana se vino hacia él, empezó a ver reptiles, empezó a ver diferentes tipos de animales, y que Dios dijo, o sea, puedes comer de aquí, levántate y come, porque nada de esto es impuro. ¿Qué puede significar de hoy en día? En que nosotros a veces pensamos y juzgamos mal a las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Llegamos y decimos como que, oye, ellos son unos impuros, ellos son unos inmundos, ellos son personas del mundo. Y eso es una de las cosas que tenemos que quitar, porque me parece a mí feo que nosotros empecemos a hablar personas del mundo y cristianos. No, o sea, una cosa es que nosotros hayamos elegido buscar a Dios, y otra cosa muy diferente que ellos no lo hayan hecho y que de pronto en algún momento lo harán. Pero tampoco es como esa distinción en que yo sí soy cristiana y usted no. Creo que acá es demasiado lindo Dios cuando muestra eso, que cualquier persona es capaz de recibir a Cristo. No tienen que ser judíos, no tienen que ser cristianos, no tienen que estar bautizados en agua. Simplemente Dios mira siempre el corazón, y creo que en este pasaje, en Hechos 10, me pareció tan bonito porque justamente allá es donde va Dios, en que Él siempre estás mirando es el corazón, y no es si es gentil, si es cristiano, si es judío, si no lo es, si es de Antioquía, si es de donde sea que sea, no. Dios simplemente dice, a ti te elijo y punto. Por eso hay una parte donde dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque mucha gente es llamada a estar en Cristo, mucha gente está llamada a conocer de Dios. Inclusive los ateos son ateos porque saben que no van a creer en Dios. ¿Por qué? Porque alguien les habló de Dios, alguien les habló de Jesús. Entonces esto me parece demasiado lindo, y creo que es muy bonito llegarlo a sacar a colación, porque creo que es una de las cosas que hay que tener en cuenta también, que nosotros no somos quien para estar juzgando y decir como, eres un inmundo, él es un impuro, tú no vas a recibir a Cristo, o eres muy pecador, o no. O sea, creo que eso es algo muy bonito para tenerlo en cuenta, y eso fue lo que se me vino realmente al corazón. Y creo que una de las cosas que me parece tan lindo de Hechos 10 es esto, el hecho de que nos enseñe la palabra a que nosotros seamos personas en donde veamos a todos por igual. La única diferencia es que unos siguen una vida con Cristo y otros deciden no hacerlo. Punto. Pero no hay como eso para nosotros llegar a criticarlos y llegar a decir, es que ellos. No, porque si ni siquiera la palabra lo dice acá, o sea, todos pueden recibir al Espíritu Santo. Si Dios decide, tú recíbelo hoy, lo vas a recibir hoy.
porque así lo desea Dios. Entonces esto me parece muy bonito y aprendí tanto de la palabra en esto que dije como, wow, me parece estupendo. Ahora, ¿qué vamos a ver en Hechos 11? En Hechos 11 vamos a ver qué fue lo que pasó con Pedro, porque si ustedes saben, muchas personas, digamos que el Evangelio no había estado dictado o no había sido proclamado en muchas ciudades, entonces claro, como en estos momentos Pedro en Hechos 10 fue a la casa del centurión, a un gentil, y comió con él y estuvo hablando con él, estuvo hablando con su familia, esto prácticamente era como imperdonable y prácticamente esto era como que esa persona no se hizo la circuncisión, pero los otros sí. ¿Cómo es posible que tú sí te la hayas hecho y pues los otros no? O sea, ellos son impuros, que, mejor dicho. Entonces, esto fue lo que pasó en Hechos 11, como que se dieron cuenta y todo el mundo empezó a hablar de esto. Oigan, mire que Pedro fue a la casa del centurión, imagínense que todos empezaron a hablar en idiomas, y puede creer que Pedro haya ido allá, o sea, un seguidor de Jesús, ta. O sea, empezaron a criticarlo como muchas veces nosotros a veces lo hacemos. Y Pedro dice, espérense, venga, les cuento lo que pasó. No es así de que yo quise ir a la casa del centurión, quien es un gentil, y no, espérense y les voy a comentar. Quiero que me escuchen. Lo más bonito es que la gente lo escuchó. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Y después de esto vuelve a aparecer una persona que no sé si ustedes recuerdan, pero pues cuando vayamos a leerlo se van a acordar un poquito. Vuelve a aparecer un líder quien prácticamente con Pedro, sí, la invocaste, prácticamente con Pedro empiezan a hacer algo súper importante en Antioquía, y hay algo aquí que me pareció sumamente lindo, y es el hecho de que aquí, y literal dice acá, en Antioquía, es decir, este acontecimiento es sumamente importante, que si quiere ustedes se pueden adelantar en Hechos 11, versículo 26. Dice algo sumamente importante para la vida de nosotros, para toda la historia del cristianismo, porque acá surgió algo muy importante en la iglesia de Antioquía. Y, mejor dicho, yo hasta ahí se los voy a comentar. Vamos a hablar sobre Pedro, sobre la persona líder que ya había aparecido antes en Hechos, y vamos a ver qué fue lo que pasó, que para nosotros es sumamente importante como cristianos, qué fue lo que pasó en Antioquía. Entonces, ya voy a invitar a Katy. Biblia en mano, chicos, para empezar a leer junticos. Ya les hice como un recorderis de lo que había pasado en Hechos 10. Ahora vámonos para Hechos capítulo 11. Hola. ¿Cómo vas? Bueno, mira, entonces, fíjate que acá, o sea, no hemos orado todavía, pero fíjate que acá me parece algo sumamente interesante para la vida de nosotros los cristianos. Fíjate que yo hace mucho tiempo había leído Hechos, o sea, mucho tiempo, pero para ponerse uno con detenimiento, me pareció increíble lo que vamos a leer, sobre todo la segunda parte de Hechos 11. O sea, increíble, increíble para la vida de nosotros, para lo que significa el cristianismo. Este pasaje es sumamente importante. Yo ni siquiera o sea, lo había tomado en cuenta y ni siquiera me había puesto a buscar. Yo soy re curiosa, pero ni siquiera me había puesto a pensar oiga, ¿cuándo fue que tal cosa? Y justo hoy, o sea, lo leo y digo, Dios, o sea, hay mucho también por aprender sobre mi religión, sobre nosotros como tal. Entonces, prácticamente hoy vamos a trabajar Hechos 11, donde hay dos temas. El primero, Pedro explica su comportamiento. Ya habíamos hablado del comportamiento, es decir, del por qué es que fue a donde el centurión. Y la iglesia de Antioquía. Empecemos con la oración. Ya todos súper invitados, por favor, Biblia en mano, cualquier tipo de versión. Pero vamos a empezar entonces con la oracióncita. Señor amado, en esta hora te damos gracias, Padre bendito, porque una vez más podemos reunirnos en tu nombre, porque una vez más, Señor amado, hemos llegado dispuestas a oír de tu palabra, Señor amado, y a ser enseñadas por ti. Te pedimos, Padre de la Gloria, que tú seas hablando y que tú seas ministrando a través de nosotros, Señor amado. Solo queremos ser, Señor amado, barro en tus manos, Señor amado. Solo queremos ser
portadoras de lo que tú tienes que decir en esta hora, Señor amado, y que no seamos nosotras hablando y que no seamos nosotras ministrando, Señor amado, sino que en todo momento pueda... ¿Listo? Empezamos entonces Listo, a leer. le empezamos a leer. Ya, dice así, versículo 1, Hechos 11. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo, Tengo una pregunta. entras... Ya empecé. Cuando dice los defensores de la circuncisión, o sea, yo sé que antes ellos tenían que hacerse la circuncisión de la que después habla Dios, que Jesús, que dice que, que no, o sea, no todos tienen que estar circuncidados, sino que eso era una ley antes, pero, o sea, habían defensores, es decir, ¿quiénes eran ellos? Algunos religiosos, personas que aún estaban, judíos que recién estaban convirtiéndose al evangelio, al cristianismo, como aquellas personas que aún tenían muy arraigada la ley mosaica por sobre lo que Dios estaba diciendo. Era gente muy que aún tenía pegadas esas costumbres. Ah, ok, ya entendí. Listo. Entonces dice, diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. ¿Los únicos que se Entonces, circuncidaban eran judíos o qué? sí, los judíos tenían que circuncidarse al 8.º día. Y como él no era, como el centurión no era judío, pues claramente no se había circuncidado. Ok, todo tiene lógica. No, Circuncidados el 8.º día de nacidos. Dios mío, qué pecado. Listo. ya, entonces dice, de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces, Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo no, yo me imagino acá como que llegó Pedro, ¿no? Otra vez a la ciudad. Y todo el mundo como, pero ¿qué le pasa? Que no sé qué, que no sé qué. Y llega Pedro y dice, no, no, ve tantico, ve tantico. Uno llega y dice, esperen, les voy a contar qué fue lo que pasó desde minutos atrás. Y en ese momento llega Pedro y les dice paso por paso qué fue lo que pasó. O sea, esto me parece un Claro, acto muy bonito porque, no sé, hubiese sido el caso de nosotros o de pronto alguien que la personalidad es muy fuerte, que le diga, oiga, ¿usted qué le pasa? Porque estuvo por allá. Una persona en el siglo XXI hubiese respondido tipo, ¿qué le pasa? Esto es mi vida, o hubiese respondido de una manera un poco más tosca, ¿no? Como tipo, pues si no me quieren creer, pues no me crean, yo estuve allá, pero tan bonito que fue Pedro y dijo, bien, o sea, les voy a comentar qué fue lo que pasó, escúchenme y van a entender. O sea, increíble esa humildad uh-huh. que tenía este hombre. O sea, claro, recordemos también que Pedro tenía un carácter fuerte, pero fue Dios quien trató su carácter. Oh. Él entra en su defensa, pero calmado, tranquilo, con, con paz. Exacto, con paz, con humildad. Espérense, no hablen sin saber qué pasó, no juzguen solo una cara de la moneda, conozcamos ambas partes y luego saquemos conclusiones. Entonces le dice, esta ahora es mi versión, esto es lo que yo viví. Y les dice, yo estaba orando, versículo 5, en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me Pregunta, fijé en lo... Dime. cuando dices tuve en éxtasis una visión, ¿a qué se refiere este éxtasis? O sea, ¿estaba orando con mucho fervor o cómo? El éxtasis en la Biblia se refiere al estado del alma en que se experimenta unión mística con Dios.
eso es como el tope donde, para entenderlo. A veces cuando hablo con Dios y oro y le alabo en mi intimidad, hay un momento en donde, o sea, como que me desplomo totalmente y como que siento la presencia de Dios. ¿Eso es éxtasis? Claro, podríamos considerar eso un éxtasis, pero es como ese momento en donde tú puedes, cuando tú te sientes, por ejemplo, unida a otra persona, al punto en que tú comprendes sin la necesidad de comunicarte verbalmente con esa persona. Por ejemplo, tú tienes una amiga que conoces hace mucho tiempo y la conoces tan bien que tú notas con su cara y sus gestos cuando está triste, cuando está enojada, cuando está molesta, qué cosas le duelen, qué Ah, cosas le molestan. Con solo mirarla, ¿sabes qué es lo que le pasa? Algo así, ese tipo de unión con Dios es un estado de éxtasis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él comprendió lo que Dios le estaba entregando. Recordemos que esto era oh, algo espiritual, algo sobrenatural. Él estaba recibiendo directamente del cielo una revelación que tenía que aplicar en la tierra. Por eso se dice que en éxtasis tuvo esta visión, en esta unión con Dios, en este momento de estar unido a Dios, él recibe esta revelación. Que Dios te responda algo es responder tu petición, responder tu solicitud. Pero sí. cuando tú estás en un éxtasis bíblico, y que se comprenda bien, un éxtasis bíblico es una unión cuando tú llegas a la comprensión de lo que Dios quiere decirte. Cuando tu espíritu, tu espíritu y Dios se unen y generan un vínculo de forma tal que tú comprendes lo que Dios te está diciendo. ¿Todos los cristianos llegan a tener este éxtasis? Deberían. Una cosa es prevenir. Cuando Dios te dice, mira, el mismo que yo te diga, Carol, por ahí no porque te vas a caer. Sí, Carol, por ese camino no, te vas a caer. sí, Y tú vas por el camino y pum, te caes. Carol, te advertí, te sí, previne, por ahí sí. no, te vas a caer. Ajá. El sueño que tú tuviste fue en prevención, evitando que esa persona te hiciera daño. Ok. Y Pero entonces, cuando tú llegas ajá, al éxtasis, por ejemplo con Pedro, que tuvo esta revelación de que todo lo que proviene de Dios es puro, santo, lavado, purificado y totalmente perfecto, lo hizo en un estado espiritual, porque él carnalmente dijo, no puedo tocarlo, porque es impuro. Su carne le dijo no, ok. Entonces, pero digamos, su espíritu, el espíritu que pertenece a Dios, le dijo, calma, porque quiero comprender lo que Dios me va a entregar. Y es cuando el espíritu le dice, no llames inmundo a lo que Dios purificó. ok. Y Entonces, es lo que, otro ejemplo, como ahorita en el siglo mira, XXI. puede ser, por ejemplo, cuando Dios te revela, por ejemplo, en el espíritu, en tu espíritu, tú estás en una constante oración, constante, orando diariamente, constantemente, todos los días, incesantemente, Dios te revela algo y te entrega algo que va a suceder, te explica algo que ya pasó, te confirma una nueva situación. El éxtasis bíblico hace referencia a esta unión espiritual con Dios, a esta unión espiritual con Dios. O sea, cuando el espíritu que habita en ti está en una comunión directa con Dios. Por lo tanto,
tú comprendes lo que tú sabes lo que Dios quiere, lo comprendes, lo entiendes y lo puedes trabajar bien, Wow. porque lo comprendes. Fíjate que, Ese es el éxtasis del que se habla aquí en Hechos. El éxtasis espiritual es entendido en el área espiritual. Es entendido en el área espiritual. Claro, yo te lo puedo explicar, dar ejemplos y todo, mm, pero es una unión, mira, en simples palabras, le estoy tratando de hacer lo más sencillo posible. Es la unión espiritual con Dios. ok, Nada más que eso. Simple, sencillo, eso. Unión espiritual con Dios. Que tu espíritu, el espíritu que habita en ti, se une a Dios. Por lo tanto, tú comprendes lo que Dios te está diciendo. Tú lo ok, comprendes y cuando se presentan las situaciones, tú dices, lo que recibí de Dios, aquí aplica. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Que él dijo, eso es inmundo. ujú, Yo no puedo con eso porque es inmundo. Y ahí Dios dijo, hey, yo lo purifiqué, yo lo limpié. Si yo lo limpio, ¿quién eres tú para decirlo impuro? total. Y él llega a los gentiles y dice, wow, para esto era la purificación. Aquí Mm, aplica la limpieza de Dios. Sigamos con el 5. ujú. Dice, y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana, que suspendida por las 4 puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella, y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. ¿Sabes qué me En estoy dando aquel, cuenta? Que dime, utilizan mucho el número 3, utilizan mucho el número 7, el número 3000, el número 5000. O sea, como que tres personas fueron a acompañar a no sé quiéncito, creo que fue a él, creo que fue a Pedro para que fuera a donde el otro señor. Tres no sé qué, como que, no sé, y se me viene a la mente Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, como que el número 3 es como muy llamado, ¿no? quizás, Tengo otra pregunta. Cuando dice, dime. ya entendimos lo de la visión, pero ¿qué significa la sábana? O sea, los animales ya entendimos que puede ser cualquier persona, ok. Pero la sábana, ¿qué significa? Porque ni siquiera Es dice el una color. representación. Es un elemento que se utilizó. Entonces, bueno, no Es tengo un ni idea. elemento. Ok, Es un listo. elemento que se utilizó. Ah, ok, listo. Nada, pues así como para tenerlo en cuenta. Pergamino. Ujú. ¿Qué es un pergamino? Un pergamino es un trozo de papel donde se anota algo, donde va escrito algo. Ah, ya. La versión del 60 dice un gran lienzo que descendía, un pergamino, una sábana. Ah, ok. La sábana no representa, no es un que tenga un significado en sí. Es un elemento que se utilizó para bajar eh, el, los animales. 11. Versículo 11. Ya. Dice, en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres ¿Ves? que desde, tres, Tres que desde hombres. Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos. Y sin dudar, también conmigo fueron estos 6 hermanos.
y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le habían aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dicho a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron al Señor diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. O sea que cualquiera puede recibir al Espíritu Santo. Ujú. La iglesia en Antioquía, no Antioquia, Colombia, sino Antioquía. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Top. Sin embargo, Acuérdense claro, lo que ha pasado con Esteban, ¿no? Hechos Que 9. Esteban fue el primer líder de que lo persiguieron y luego lo mataron. Y ahí es cuando estaba este señor Saulo de Tarso viendo todo lo que les estaban haciendo. Ujú, ya. Entonces, 20. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Ya, 22. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Dígame. ¿Se acuerda? ¿Tú te acuerdas de Bernabé? ¿Quién era Bernabé? Mm, Sin buscar. No estoy buscando. Bernabé era uno de los que creyó. 12 discípulos pregonan. Bernabé se convierte. Sí, Bernabé era el líder que miren que en el versículo, en Hechos 4, buscan en su Biblia, en Hechos 4:36, miren lo que dice. Se los voy a leer así como los que les tenga pereza buscar en la Biblia. Mire, dicen, José, un levita natural, cuando estaban compartiendo los bienes y esas cosas, antes de lo de Ananías y Zafira, hijo de madres hipócritas. Imagínense que al final termina el capítulo 4 diciendo: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles Ujú. llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Entonces, habíamos hablado que levita viene de la tribu de Leví, de los 12 tribus de Israel. Entonces, Bernabé, Ujú. era apodado Bernabé, pero en teoría su nombre es José, que es el mismo que aparece después en Hechos 11. Entonces, para que tengan en cuenta, si quieren como anotarlo así como lo estoy haciendo yo, Hechos 4:36, para saber de que Bernabé es el mismo José. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía.
Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Stop. Fue en... Esta Dígame. parte, lo que vamos a leer a continuación hasta el punto, es lo que les digo que yo no lo sabía. No sé si de pronto algunos cristianos ya lo sabían, pero esto para mí fue como, ¡oh! ¡Wow! Entonces, para que lo tengan en cuenta para aquí toda su vida. Ahora sí, puedes decirlo, por favor. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Ajá. Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Miren esto. O sea, acá literal la palabra cristiano aparece justo acá. Por primera vez Ujú. nos llamaron cristianos. Por primera vez. Esto es demasiado, y de verdad para mí fue muy importante cuando yo lo leí. Yo, ¡oh! Claro, yo nunca en mi vida me había puesto a pensar, oiga, y esa palabra de cristiano, bueno, sí viene de Cristo, pero ¿de dónde fue que nació? ¿Cómo fue que nació? ¿Cómo fue que nos dijeron cristianos? O sea, esto para mí fue, o sea, wow. Nuevo. Eso es lo que quería que supieran desde el principio. Y, Ya. 27. ujú. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. ¿Quién es este señor? Entonces, otro personaje que gobernó en alguna parte. Lo googleo, Ok. lo vamos a googlear para estar más seguros. Pero, y esto dice, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. O sea, esto pasó en el Antiguo Testamento. Nuevo, Pero entonces va a suceder más adelante. sucedió en el tiempo de los discípulos. O sea, aquí en Hechos. Hay que ver, mira, tenemos a Claudio, fue un eh, emperador romano llamado Claudio César Augusto Germánico, así se llamaba, emperador romano, en el año desde el año 41 al año 54 después de Cristo. Ven, y este Claudio, cuando tú dices Claudio César, ¿es el mismo César que dice a César lo que es del César? No, tiene nada que ver. No, ese César estaba antes de este Claudio César. Estaba antes de. Ok, entonces, Este Claudio esto que. César es un emperador que llega después. Roma pasa por emperadores, 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 y en un momento asciende al gobierno Claudio César Augusto no sé cuánto. Y Ok, durante ya. su gobierno hay hambre. Ok, Pero nada más te ponen el nombre como para que puedas ubicarte cronológicamente cuánto tiempo después pasó. ok. Listo, ya. Ese es el rol de Claudio. 29. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Hemos finalizado. Hemos finalizado. Ya, yo hago la oración. Señor, te damos gracias porque una vez más pudimos estar delante de tu presencia aprendiendo, comprendiendo, Señor amado, lo que tú nos querías decir. Te damos gracias, Señor amado, porque tú estuviste una vez más en medio de nosotros, Señor amado, hablando, enseñando, ministrando nuestras vidas, Dios de la gloria. Te damos gracias porque una vez más tú estuviste, Señor amado, obrando en favor de nuestras vidas. Te pedimos que tú seas derramando una bendición
sobre la vida de Carol, sobre su familia, sobre cada una de las personas que estuvieron oyendo, Señor amado, lo que en este día pudimos hacer, Señor amado, sobre lo que este día se pudo comprender. Te damos gracias, Señor amado, porque tu bendición estuvo con nosotros, Señor amado. Sabemos que han sido bendecidas las vidas que han oído. Sabemos, Señor amado, que a través de quienes han oído, Señor amado, han sido bendecidas las familias de estas personas. Sabemos, Señor amado, que habrá una mayor bendición sobre aquellos que escuchen esta transmisión cuando esto, Señor amado, se siga divulgando. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tú te derramas una vez más, porque tú una vez más, Señor amado, has dejado caer, Señor amado, de tu gracia sobre nosotros. Te damos gracias porque hoy, Señor amado, estuvimos un día más cerca de conocerte, una vez más, Señor amado, más cerca de llegar a comprenderte, Señor amado, y te damos gracias, porque tú nos permitiste comprender tu palabra, porque tú nos permitiste, Señor amado, llegar un poco más al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor amado, por tu estar una vez más con nosotros. Te damos gracias y te pedimos que tu bendición siga con nosotros, Señor, aquella que proviene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.